Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Buenos días, queridos oyentes de Radio Mairena, y también buenos días y bienvenidos a todos nuestros seguidores que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a seguir nuestra andadura por esos países hermanos de Sudamérica, y para ver el tema de la pandemia, cómo lo están gestionando, la situación en la que están y todo lo que acontece con el tema de las vacunas. Vamos a empezar presentando a mis queridísimas sabias y sabios. María Luján, muy buenos días. Hola. Te estrenas hoy y bienvenida, compañera. Muchas gracias y a todos ustedes, y gracias por esta bienvenida. Muy bien, gracias a Para ti. colaborar con todos ustedes, encantada. Muchísimas gracias. Luis Aniza, buenos días y bienvenido, compañero. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Un placer volver a estar con vosotros para hacer este programa. Encantado. Elena Peñaranda, desde Colombia. María está en Málaga. Elena Peñaranda está un poquito más lejos, allá en Colombia. Muy buenos días allí también. Y bueno, y bienvenida, compañera, también. Buenos días a todos, compañeros. Muchísimas gracias y bueno, maravilloso encuentro y encantada de participar con todos. Así que bueno, y un saludo a nuestra invitada. Gracias. Muchas gracias. Y María Luisa Angulo, que está un poquito más cerca, igual que Luis, aquí en la provincia de Sevilla. Bienvenida, compañera, buenos días y también bienvenida. Buenos días a todos y bienvenida, María, a nuestro programa. Gracias. Y nuestra compañera Ana Ballesteros, que está en Albacete. La tecnología es cada vez más maravillosa. Ana, bienvenida y buenos días, compañera. Bien, muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días también, encantada a María, que no la conocía, y encantada también a Marisa, nuestra invitada. Buenos días. Y cómo no, la última y no menos importante, nuestra invitada de hoy, la doctora Marisa Laguna. Muy buenos días desde Argentina, desde Buenos Aires. Muchas gracias por darnos estos minutos y bienvenida, Marisa. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar por allí en este diálogo que seguramente será enriquecedor para todos. Así que profundo agradecimiento de este tiempo compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Marisa. Vamos a presentarte como tú bien te mereces. Marisa Laguna es médica que pertenece a la Universidad Nacional de Buenos Aires, en donde ejerce como profesora con diplomatura de honor. Ella es especialista en otorrinolaringología y ha estado o ha participado en diversos y múltiples congresos nacionales e internacionales. Y como hemos dicho anteriormente en la presentación, vamos a ver cómo va nuestro querido país hermano, Argentina. Marisa, para empezar un poquito a introducir el tema y a centrar de lo que vamos a hablar hoy, ¿cómo se comenzó a gestionar la pandemia allá en Argentina el pasado año 2020? Mira, fue un año muy, muy duro para nosotros. La pandemia comenzó el 20 de marzo del 2020 y básicamente estábamos profundamente carentes de elementos de salud. Y aquí me refiero
a camas de terapia intensiva, hospitales, insumos médicos. Entonces, y esto no tiene que ver con una cuestión, digamos, actual, sino que es una cuestión, tengo casi 34 años de médica y viene de una cuestión de 34 años, independientemente de los partidos políticos que hayan gobernado la Argentina, no ha habido una inversión o una voluntad política de invertir en salud pública y o privada adecuadamente. Claro, entonces, ante esta situación de carencia profunda de insumos, hubo una política desplegada por el gobierno de, claro, ¿qué hacer con esto? A mi entender y en mi visión, se estableció en determinados momentos, las palabras eran salud o finanzas, o cómo hacemos para que solucionar ambas cosas. Esto fue muy duro para la población argentina. Entonces lo que se estableció fue un sistema muy duro, sobre todo los primeros 4 o 5 meses de una expresión desde los medios, no salir de sus casas, de que era muy peligroso salir de sus casas, y todos los comercios cerraron, absolutamente todos, solo podías ir a la farmacia de tu zona, a el supermercado de tu zona, no más de 500 metros, y estaban abiertas las ferreterías, que no sé cómo les dicen en España, que son los lugares donde uno busca insumos para arreglar sus casas, una bombilla eléctrica. Solo había 3 negocios permitidos. Ante esta situación, el gobierno trabajaba desesperadamente para comprar insumos y hacer hospitales nuevos de una manera desesperante. Tengo una amiga arquitecta que fue parte de un proyecto y los arquitectos no dormían o dormían 2 o 3 horas para levantar hospitales y centros de salud. Para comentarte brevemente lo que fue. Fue una situación, y obviamente comprar insumos que no había, insumos de terapia intensiva. Somos un país emergente y había que salir a comprar y establecer una logística muy dura para que la población, lo vuelvo a repetir, no saliera a las calles y no se contagiara, y en ese tiempo ganar tiempo para construir y comprar lo que no teníamos. Obviamente que el resultado financiero fue profundamente adverso, con miles de comercios cerrados y pequeñas empresas cerradas, con un 36,8% de inflación y un 50% de inflación proyectada para el año que viene, obviamente porque había que lograr dinero, y eso se logra solamente con emisión monetaria. Tuvisteis también uno de los confinamientos más largos de todo el mundo, cerca de 6 meses. En fin, vamos a seguir. Compañera Luisa, creo que te toca a ti. Sí, Marisa, ante todo, escúchame que antes me he dirigido a ti como María, pero Marisa, yo también soy Marisa, o sea, que toca ya. Marisa, voy a la pregunta. Bajo tu punto de vista, ¿cuál ha sido el balance en Argentina del 2020 y cuál es el estado actual? Un poco lo contestaba en la pregunta anterior. El balance actual es que estamos corriendo contra reloj nuevamente, con 3 vacunas que después seguramente las vamos a nombrar. Estamos corriendo contra reloj porque se nos viene el otoño y el invierno, y estamos con solamente el 1% de la población vacunada con 2 dosis. Nosotros somos 45 millones de habitantes.
y solamente el 4% de la población recibió la primera dosis. Esto hace que estemos contrarreloj, tratando de conseguir más vacunas. La vacunación acá está muy lenta en comparación a países vecinos. Chile tiene un ritmo de vacunación muchísimo más alto que nosotros, y nuestro hermano país también, Uruguay, que está al este de nosotros, tiene una vacunación muchísimo más rápida. Al norte tenemos Brasil, donde la situación sanitaria, como ustedes saben, es muy adversa y tiene 2 cepas nuevas de COVID, la Manaus, que así se llama, y la otra cepa es la de Río de Janeiro, que son cepas que está demostrado que no cubren las vacunas que nosotros estamos poniendo ahora en la Argentina. Así que bueno, una gran carrera contrarreloj, vacunando, y tenemos un protocolo sanitario de vacunar al personal de salud, como soy yo, a las enfermeras, a los administrativos, a los camilleros, a las chicas, como les decimos nosotros familiarmente, que limpian nuestros sanatorios e instituciones, a los cocineros, porque todo eso también es el personal de salud. Esa es la primera línea. Después, la segunda línea que se está desplegando es Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Gendarmería, y el tercer punto y cuarto punto que se está desplegando a la par rápidamente son los mayores de 80 años y los docentes y no docentes, porque aquí han abierto las clases en la Argentina en todos los niveles. Pero Marisa, ¿hay carencias de vacunas como pasa en Europa? Sí, exactamente. Estamos en un cuello de botella. Las vacunas llegan a cuentagotas. Entonces el tema es que, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo yo, que es como Madrid, que es el centro del país, el primer día que se abrieron para la inscripción de la vacunación a adultos mayores de 80 años, la página colapsó. Entonces, tenemos problemas de logística y después de esto que vos decís muy bien, de carencia de vacunas. Si bien se han firmado acuerdos, estamos usando 3 vacunas, básicamente la Sputnik 5, la Covishield y la Sinopharm, que es China. Estas son las 3 vacunas con las que nos estamos manejando. Pero si bien es así, tenemos el acuerdo de que van a llegar vacunas en esta próxima semana, pero no estamos lentos. Lo que queremos llegar es a vacunar a estos grupos que nombré vulnerables o de primera línea antes del invierno. Muy bien. Gracias, Ana, Marisa, gracias. Ana, compañera. Hola Marisa, mira, has hablado de que han tenido que cerrar pues muchos comercios, tuvieron que cerrar sus negocios. Entonces, ante esta situación, ¿qué ayudas ha sido, qué política de ayudas ha concedido el gobierno a la población ante esta situación de tener que cerrar sus negocios, que seguramente que era su medio de vida? Fue durísima la situación económica y lo sigue siendo. El año pasado se instauró un ingreso familiar de emergencia, pero es muy poquito, porque ese ingreso, para que ustedes tengan una idea, era de solo $70 por familia. Entonces, claro, ¿cómo hace una familia con 4 hijos, por ejemplo, o más hijos, para vivir solamente con $70 diarios? Me refiero a familias que, por ejemplo, tienen trabajos informales, obreros de la construcción, trabajadores informales, pero también artistas, porque todo lo que fue el rubro de cine, de arte, fue totalmente congelado. Entonces hubo muchísimas quiebras de pequeñas y medianas empresas. Además del ingreso familiar de emergencia, el gobierno empezó a pagar
un 20% a las empresas de los salarios de los trabajadores que obviamente no podían ir a sus trabajos porque había esta pandemia que nombraban ustedes tan larga. O sea, ¿a qué me refiero? Los trabajadores gubernamentales, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional o en el Teatro Colón, seguían recibiendo y siguen recibiendo actualmente sus sueldos con un 20%, 25% de ayuda estatal, y eso lógicamente horada las arcas gubernamentales, y por eso hablaba de que eso se está cubriendo con emisión monetaria e inflación, porque si no, no hay manera de que cierren las cuentas. Otro punto que quiero destacar es que fue muy valiosa para mí la ayuda que dio el gobierno a través de, directamente salió el ejército argentino con ollas de comida a abastecer barrios carenciados, lo que los brasileños denominan favelas, nosotros acá le llamamos villas miserias. Entonces el gobierno iba a la mañana y a la tarde directamente con ollas a darle de comer a la gente. Y otra cosa profundamente valiosa que fue eso, fue una iniciativa popular, se armaron lo que acá denominamos ollas populares. O sea que vecinos espontáneamente juntaban insumos, pañales, porque no solamente es comida, pañales, frazadas, calzado, comida, y eso fue maravilloso porque eso fue una iniciativa de índole de corazón para ayudar al otro. Y bueno, así fuimos sobreviviendo, ¿no? Como te estoy contando. Vaya. Y a día de hoy, Maris... Sí, perdona, Javier. Iba a hacer un comentario solo que se me pasó hacerlo antes, y es que la doctora Laguna se ha vacunado hace nada, ha pasado el fin de semana un poquito mal, pero hoy que la veo un poquito más recuperada, y espero que esté así, pues ha querido estar, pese a que, en fin, la primera reacción a la vacuna, que creo que ha sido Sputnik, pues ha sido un poquito intensa, y agradecerte doblemente el hecho de que estés aquí, Marisa. Sí, en realidad yo ya estoy con las 2 dosis y tuve efectos colaterales, tuve un gran cansancio que es muy difícil de explicar porque ese fue el efecto adverso que tuve con las 2 dosis, pero el cansancio es imposible de explicar porque es como, bueno, a ver, como si se te cayeran 2 edificios arriba encima, o si yo no te dejara dormir durante 2 días y al tercer día te hiciera trabajar perfectamente. El cansancio te pega a la cama, no puedes levantarte de la cama. Pero hoy me siento muy bien, ya ha pasado ese efecto colateral que tuve en las 2 dosis. Otros de mis colegas no tuvieron esos efectos colaterales, otros tuvieron fiebres, cefaleas. A ver, son efectos colaterales que son leves a moderados y que, bueno, se pueden soportar, y creo que el propósito final lo vale siempre. Nos alegramos mucho de tu recuperación, Marisa. Solamente añadir que a día de hoy se ha establecido toda la normalidad en Argentina, o todavía siguen cerrados los comercios, la hostelería. ¿Cómo está a día de hoy? Mira, Argentina. yo creo que estamos viendo un poco lo que pasaron ustedes. Saben que estamos en pleno verano y entonces hubo rápidamente o progresivamente a partir de octubre del año pasado, obviamente por razones económicas, empezaron a abrir nuevamente los negocios, porque como ustedes bien nombraban, pasamos una pandemia interminable, que si tenemos tiempo podemos hablar sobre los efectos colaterales de ese prolongado aislamiento. Pero volviendo al tema de tu pregunta, los comercios ahora están todos abiertos, absolutamente todos abiertos, con protocolos
específicos para cada uno. Por ejemplo, ha abrido todo con protocolos muy estrictos, pero claro, también está una situación que es verano y hay cierto relajamiento social producido, yo creo que por el hastío y el cansancio de estar tanto tiempo encerrados. Entonces, claro, también tenemos jóvenes y una gran cantidad de jóvenes, y yo también he sido joven, claro. Entonces los jóvenes han hecho fiestas comunitarias en la calle, sin ningún tipo de protección ni de barbijo, y con, claro, consumo de alcohol y de drogas, y que claro, eso genera aún más desprotección. Ante eso la policía ha ido y ha concurrido y los ha dispersado, pero estamos ante una situación así, donde la gente aún sigue cuidándose, pero también coexiste cierta medida de relajación del protocolo de cuidado, creo, porque mucha gente está cansada de estar con tanta restricción, ¿no? No sé si contesto bien tu pregunta, si no, por favor, repregúntame. Sí, Marisa, sí, muchas gracias. Pues más o menos estamos igual aquí en España. El mundo está cansado, Marisa. El mundo está cansado, entero. Sí. Estamos muy cansados. Elena, compañera, cuando quieras. Hola Marisa, un gusto. Hola, un gusto. Ambas en Latinoamérica, así que encantada. Un gustazo, Elena. Marisa, tú ahora comentabas que los colegios regresaron también ya a estudiar. ¿Cómo se ha abordado el tema de los colegios allí? Ya que regresaron, ¿cómo están haciendo? Mira, eso es impactante, Elena, en muchos aspectos. Están con un protocolo de ir solamente 4 horas diarias los niños. Y los docentes argentinos hay que sacarse el sombrero, porque la verdad que hicieron un gran esfuerzo el año pasado, atendiendo y dando clases a través de Zoom, que fue un esfuerzo que trabajaron el triple, porque tenían a los chicos, a las madres, a los padres y a los directores, o sea que trabajaban el año pasado por Zoom 12 horas por día, cuando acá en la Argentina hacen su horario de 8 a 1 o de 14 a 18, que es el turno escolar. Entonces, un gran esfuerzo a todos los maestros argentinos, que el año pasado fue 12 horas de jornada laboral. La situación actual es la situación de burbuja. Es muy impactante ver niños en las calles argentinas de 4 o 5 años con sus barbijitos, y eso es muy impactante de verlo. Y es muy fuerte la situación que se produce en niños pequeños, porque quieren abrazar a sus maestras que no ven hace un año. Entonces acá se da una situación entre lo que es el afecto, el contacto social y la actitud que toma cada docente ante ese abrazo de un niño de 4 o 5 años, que como vos le explicás, no me toques, o sí, me dejo abrazar y después me pongo alcohol. Entonces, pero bueno, los niños acompañados por sus padres, por sus abuelos, a veces es un gran malabarismo familiar llevarlos porque tienen horarios diferentes, han vuelto a clases y es interesante, para mí es válido, por una cuestión no solo académica, sino de índole humanitaria, de volver a tener contacto con lo que es la sociabilización que otorga la escuela. Muy bien, muchas gracias. María Luján, adelante, compañera. Hola Marisa, ¿qué tal? Me alegro de que te encuentres mejor de los efectos secundarios. Y yo te quería preguntar cómo se abordó la atención hospitalaria y cuáles son los protocolos que se aplican hoy, en este momento. ¿Qué protocolos se están aplicando? Mira, los protocolos están perfectamente bien diseñados, o sea, hay protocolos de ingresos muy, pero muy estrictos,
solamente dejan entrar al paciente que se va a tratar y únicamente puede entrar acompañado un niño, porque obviamente un niño no puede entrar solo, o un adulto mayor. El protocolo es estrictísimo y está bien llevado. Lo que se hace es un triage clínico, o sea, lo toman en la institución y entonces se hace una revisación clínica previa, se le toma la temperatura, se le hace un chequeo clínico y recién después entra al hospital o al sanatorio privado y entonces se deriva al paciente y entonces ya pasa directamente a área de COVID. Y después tenemos otros edificios que están fuera del área de COVID, donde se atienden a los pacientes con consultas programadas, donde también antes de entrar a lo que se denomina consultorios externos, o sea, cuando vos vas al otorrinolaringólogo o al ginecólogo, inevitablemente tenés que pasar por ese triage clínico que descarta si sos paciente susceptible o sospechoso de COVID. ¿Desde el comienzo fueron así los protocolos o ahora son así los protocolos? En el principio, directamente, no teníamos consultorios externos y eso fue muy duro, porque solamente era paciente de COVID, sí o no, o pacientes graves. ¿A qué me refiero pacientes graves? Eran atendidos pacientes que tenían, o sea, separabas COVID, sí o no, y el resto era, estás entrando con una sospecha de un accidente cerebrovascular, vale, entras. Estás con un infarto, entras. O sea, era o una patología quirúrgica. O sea, la división era COVID, sí o no, patología grave. Entonces, claro, esto nos generó durante mucho tiempo de este tipo de atención lo que yo denomino los efectos colaterales de la pandemia. O sea, ahora estamos teniendo muchísimos casos de pacientes que han descuidado, por ejemplo, sus tratamientos de diabetes, que es algo profundamente importante, o sus tratamientos de hipertensión arterial, o mis compañeras ginecobstetras están desbordadas de pacientes que no han hecho sus controles obstétricos, ginecológicos, están desbordados nuestros odontólogos porque no había consultas odontológicas, claro. Entonces, en este momento estamos desbordados con estos efectos colaterales de todas las patologías, digamos, crónicas que no fueron atendidas por esa larga pandemia. Y después los otros efectos colaterales que estamos viendo y que en realidad vienen de antes, son todos los efectos colaterales de la esfera psíquica. Pacientes con depresión, ansiedad, crisis de panic attack. Tengo una paciente, una niña de 10 años, que no quiere salir de su casa por miedo. Entonces, es otro de los ejes y de los renglones que bueno, eso ya viene de arrastre, ¿no? También creo como esta larga pandemia que padecimos y que no había digamos, un soporte, un sostén adecuado del sistema de salud ante esos dos ejes que nombré. Muy bien, Marisa, muchísimas gracias. Vamos a dejar que Marisa Laguna descanse un poquito, vamos a cortar esta sesión y en un minutito reiniciamos la segunda. ¿Os parece? Perfecto. ¿De acuerdo? Venga, Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Gracias. Venga. Pues, queridísimo Luis Aniza, adelante, tiene usted la palabra, caballero. Muchas gracias, Javier. Yo quisiera preguntarle a Marisa sobre el tema de la vacunación, que aunque ya ha matizado algo, ¿no? Que son 3 tipos de vacunas las que se están poniendo y que hay un índice bastante lento de bastantes casos de vacunación, pero que en matizara, he oído hablar más o menos de las 3 vacunas que esté poniendo. Por un lado creo que es la Sputnik, la Sinopharm y otra que no pude captar el nombre, y que me pudiera explicar un poquitín la estrategia que está siguiendo el Estado para vacunar, ¿no? Qué estrategias siguen en general
cómo se ha empezado, si se empezaron con las 3 vacunas al mismo tiempo, si se han ido entrando progresivamente, qué población es la primera que está de estratos son los que han sido primeramente vacunados, etcétera, que me diera un poquito de información. Sí, la primera vacuna que entró es la vacuna rusa, que es la Sputnik 5, que como ustedes saben tiene 2 dosis y es una vacuna barata, vale entre 5 y 10 dólares y tiene un almacenamiento en frío. Hay que esperar en el vacunatorio que se desenfríe 20 minutos antes de la aplicación. Y la Sputnik es la primera vacuna que se utilizó acá en la Argentina y ustedes sabrán que tiene un 92% de efectividad y fue revalidada después de los artículos que se hicieron en The Lancet, que es una prestigiosa revista médica. Después, casi paralelamente, entraron 2 vacunas chinas, que es la Sinopharm, que está producida en Beijing, y la Covishield, que también es china. Obviamente, tenemos ahí dificultades de lejanía. Las vacunas las está trayendo Aerolíneas Argentinas, que es nuestra empresa nacional de aviación. Quería agregar otras cosas. La vacunación acá no es obligatoria, cosa que me parece interesante remarcar. La vacunación es, uno puede elegir en la Argentina si vacunarse o sí o no. No hay obligación desde el Estado. En cuanto a la logística, ha habido disparidad. Por ejemplo, el primer renglón poblacional fue el equipo de salud. Ese fue el primer renglón o grupo a vacunar. Y después, paralelamente, en una tríada, en los mayores de 80 años, las Fuerzas Armadas, que es policía, aeronáutica, ejército, naval, gendarmería, y los docentes y los no docentes. Esos son los 4, digamos, ejes. También quería hacer referencia, porque hablé de la palabra disparidad, de que tuvimos un vacuna gate en la Argentina, que seguramente ustedes estén enterados. ¿A qué me refiero? Hace 15 o 20 días surgió por una denuncia en la prensa argentina que el ministro de Salud, que obviamente tuvo que renunciar hace 20 días aproximadamente en la Argentina, tenía algunos centros de vacunatorios VIP. Entonces ahí, en una lista que manejaba el ministro de Salud, se han vacunado periodistas conocidos, artistas, gente de la política afamada o quien tuviera contactos con el poder. Esto generó una gran indignación, obviamente, popular y la renuncia del ministro de Salud. Y no solamente hubo este caso acá en la capital federal, que es el centro de la República Argentina, sino que también en una de nuestras provincias, que es Jujuy, que es el norte de la Argentina, también sucedió una situación similar. Bien, muchas gracias, Marisa. Si os parece, en los minutos que quedan, a mí me gustaría, pues, lo que a mí me gusta más, que es debatir un poquito. Y conforme me estaba comentando Marisa lo que estaba pasando, a mí en parte, en algunas cosas que ha dicho, yo me he sentido que vivo allí en Argentina. O sea, ha estado comentando una serie de cuestiones que han estado pasando aquí. O sea, una salud pública que es una buena salud pública con grandes profesionales, muy valorados,
pero que al principio de la pandemia, en el mes de marzo, no tenían equipos de protección individual, tenían que ponerse bolsas de basura negra. O sea, una carencia de recursos, una carencia también no solo de aparataje, sino de gente que sepa controlar y manipular esos aparatos, que estamos hablando de un aparato de respiración artificial, de respiración mecánica, que eso hace falta tener una formación. Y si ya hablamos del tema de las vacunas, aquí se han vacunado políticos, sean de diferentes niveles, alcaldes, concejales, hasta obispos y arzobispos. Entonces, a mí la impresión que me da es que esta situación dramática, porque aquí en España, entre enero y en el mes de febrero, son 18.000 personas las que han muerto. En Argentina, tremendo. En Argentina, tremendo, brutal. También hay que tener en cuenta la población que tiene Argentina. Somos pueblos realmente familiares. A mí la impresión que me da es que aquellos países donde se lo han tomado en serio, como Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, China, Corea del Sur, etcétera, son países donde llevan una vida normal. Pero en aquellos países donde no se lo han tomado en serio, se lo han tomado a pitorreo, o que la economía prima por encima de la salud pública, son aquellos países en donde todo está descontrolado y es en donde están saliendo nuevas variantes, porque las nuevas variantes salen porque el virus muta. Y es precisamente en estos lugares donde esto está pasando, que no hay 3 variantes, hay muchísimas más. En concreto, en nuestro continente se están siguiendo 10 variantes que preocupan y mucho. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Marisa y a cualquiera de vosotros que pueda intervenir cuando buenamente quiera, ¿qué opinión tenéis ante esto? ¿Nos lo estamos tomando en serio o en muchísimos países esto se toma a pitorreo? Mira, acá el CONICET detectó 4 cepas mutantes nada más, y no en una gran cantidad de la población, sino en pacientes aislados que provenían del exterior. Tenemos 4 cepas mutantes que están individualizadas y se entiende, ¿no? En una familia. ¿Cuáles son esas 4 cepas? Sudafricana, británica y las 2 brasileñas que nombré con anterioridad, que es la de Manaus y Río de Janeiro. Eso es Brasil, ¿no? Que es nuestro hermano Brasil al norte. Tenemos un gran problema. Ante esa situación ha habido una decisión gubernamental de restringir los vuelos provenientes de Brasil, de Europa, de Estados Unidos, de varios países, para evitar el ingreso de cepas mutantes, obviamente. Estamos cerrando, se entiende lo que digo. Con respecto, esta es la situación, estamos tratando de protegernos lo mejor que podemos. Obviamente que estamos preocupados con nuestro vecino Brasil, que es un gigante, y la organización en cuanto a la población que tiene, y en mi entender y en mi opinión, a la política sanitaria que ha desarrollado Brasil, donde ha puesto en la balanza las finanzas por arriba de la vida de la gente. Y la Organización Mundial de la Salud, creo que fue ayer o antes de ayer, los conminó a su presidente que hiciera algo, por favor, porque están desbordados sanitariamente. Quisiera algo por la... Ya. ¿Tienen ustedes cerrada la frontera con Brasil? Porque en ciertos puntos es difícil, ¿no? La parte de Iguazú y eso, que la frontera es nada. Es difícil controlar eso, ¿no? El paso de brasileños. Exactamente, exactamente. Y tenemos situaciones también de supervivencia, porque otro vecino nuestro, que es Paraguay, la gente no tiene
qué comer o está en una situación económica profundamente adversa, entonces están armándose balsas con gomas de tractores y pasan el río arriba de esas 4 gomas de tractores, llevando mercadería de un lado a otro para venderlas, y esa es su forma de supervivencia. Y obviamente que lo hacen a la noche, ya han muertos varios, pero es su forma de sobrevivir. Y eso me refería a Paraguay, que es la frontera que nosotros tenemos con Paraguay, y con respecto a Brasil, es verdad lo que vos decís, hay ríos donde hay selva y donde no se puede poner un cordón policial para controlar absolutamente toda la zona terrestre. Yo quisiera hacer un comentario a colación de la pregunta de Javier, de la última pregunta de Javier, ¿no? Y decir un poco que... y me gustaría preguntarle a Marisa, ¿cuál es que por un momento ya, independientemente de su rol de doctora, ¿no? De médico, y con todo lo que ha vivido y está viviendo, ¿no? Sino como ciudadana, como persona, como ser humano, ¿no? ¿Cómo está viviendo el pueblo argentino? ¿Cuál es el sentir del pueblo argentino, ¿no? Supongo de profunda indignación, lo entiendo, pero me gustaría que ella nos comentara, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo ella personalmente bajo el punto de vista humano? Y cómo está experimentando ella el vivir y el sentir de su pueblo. Qué linda pregunta. Muchísimas gracias por hacer esa pregunta. Es una situación muy compleja desde lo económico, desde lo hogareño. Cada ciudadano tiene la incertidumbre si va a seguir trabajando y si el gobierno va a seguir brindando ese apoyo social. Las cuentas están muy ajustadas en cada hogar argentino. Obviamente que hay un índice poblacional que es chico, que no tiene problemas, pero la mayoría de la población está viviendo ajustadamente económicamente. Hay algo que es una pena, que está habiendo uso político del sufrimiento de esta pandemia entre ambos, digamos, facciones políticas que existen en la Argentina. Eso a mí, en lo personal, me genera sufrimiento porque creo que no debería ser así. Moralmente no debería ser así. Y deberían unirse en un diálogo para ver cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Por otro lado, estamos en verano y hay cierta relajación y cierta alegría por poder ir a una plaza o a un espacio público y encontrarse con amigos, a tomar un trago o ir a un restaurante. Pero obviamente no perdemos la conciencia de que viene el invierno y con pocos vacunados, la posibilidad de una segunda ola es algo innegable, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues yo lo que espero es que el daño sea el menor posible. Deseo todo lo mejor al pueblo argentino. Y bueno, y sobre todo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, digna del pueblo argentino, que me ha rememorado un poco el tema de los corralitos, ¿no? Esa actitud de pueblo, de salir a la calle con ollas de comida para decir, hay muchos conciudadanos que lo están pasando mal, que están pasando hambre, y aquí no se va a morir nada de hambre, ¿no? Es decir, esa solidaridad, esa humanidad que solamente desde lo profundo del corazón de un pueblo puede salir, y que realmente, como siempre pasa con todo en la vida, es el pueblo llano, es el pueblo de base, es el pueblo, es la sangre del pueblo, el corazón del pueblo, el que normalmente pues resiste los envites de todas estas historias, ¿no? Y catástrofes, ¿no? Entonces yo agradecerle de corazón a Marisa todo lo que nos ha contado, y la verdad que me ha tenido todo el tiempo
con el corazón en el puño, ¿no? O sea, me he visto reflejado porque, bueno, aquí en España las cosas son muy similares y me he visto muy reflejado y realmente me ha calado mucho a nivel personal, a nivel humano, y te lo tengo que transmitir así, Marisa, porque es como lo he vivido, ¿no? Has tenido también una forma de hablar que a mí me ha llegado muchísimo y me ha transmitido muchísimo todo el sentir de tu pueblo. Así que vaya desde aquí con mi corazón todo lo mejor para tu pueblo. La agradecida, el profundo agradecimiento lo tengo yo hacia ustedes por esta charla. Y bueno, es en estos momentos donde uno siente de corazón este sentimiento universal de hermandad y que uno debe dar su corazón para poder atravesar de lo mejor posible esta situación que estamos viviendo todos, ¿no? Tan adversa, tan distópica. La agradecida soy yo por el tiempo de ustedes. Gracias. Gracias a ti siempre, Marisa. Gracias a ti siempre, Marisa. Quería comentarte, antes has comentado que Sputnik 5 salió publicada en la revista Lancet, que es una de las más prestigiosas del mundo en temas, en temas científicos, y gracias a eso conocemos la vacuna Sputnik. Y no hace mucho se hizo una encuesta descriptiva a bastantes científicos sobre cómo pensaban ellos que iba a quedar el mundo después de todo esto. Para Marisa Lagunas, ¿cómo quedará el mundo después de esta pandemia? ¿Quedará como una endemia en zonas tremendamente localizadas donde no se ha podido vacunar porque estamos aquí que o salimos todos o no salimos ninguno? ¿Cómo ve el mundo después de esta pandemia la doctora Marisa Laguna? Es muy buena tu pregunta. Mira, hay proyecciones sobre esto a nivel estadístico. Ayer, a pesar de mi gran cansancio, leía algunos estudios del CONICET argentino sobre esto. Contesto, digamos, las estadísticas de proyección. Europa y Estados Unidos a fines de este año va a tener vacunada a la mayoría de su población y va a lograr inmunidad de rebaño. Nosotros, por ser país emergente y porque tenemos estas dificultades y adversidades económicas, vamos a tener inmunidad de rebaño recién a mediados del año que viene. Esa es una respuesta, digamos, de perspectiva estadística, ¿no? Pero vos me hiciste una pregunta más profunda que la fría estadística o la eventual estadística que yo te he contestado. No sé cómo, no puedo contestarte esa pregunta. Esa pregunta está en el corazón de cada alma humana. Seguramente hemos podido aprender algo, cada uno espero, de esta pandemia. Y eso es lo que me parece valioso, haber aprendido cada uno algo en nosotros mismos, en nuestro corazón, de esta situación tan adversa que hemos vivido. Es totalmente. Y a propósito que estamos aquí en Colombia no ha sido muy distinto que todos, o sea, estamos igual que Argentina, igual que España, todo ha sido muy similar, muy igual. No ha sido diferente. Yo creo que ha sido como el común denominador a nivel global, o al menos en nuestros países, que, como bien decías tú, la parte política se toma esto como, no sé, para ellos lo utilizan como medio político, además económico. Entonces, pues tenemos esa situación en nuestros países. Pero tocaste al principio también algo muy importante, Marisa, y sabes, es tantos meses de confinamiento en tu país, que también ha pasado en nuestros países, el confinamiento como tal. La parte, eso iba a generar situaciones en las personas. Tú dijiste, ya
están saliendo, pues ya no aguantan más, van saliendo. ¿Cómo lo ves tú? O sea, el estar ahí, ¿cómo lo viste tú y las personas? Porque uno ya habla con alguien y lo ve y, como decías tú, tengo una niña de 10 años que no quiere salir. Qué fuerte, una niña de 10 años que salga al sol, está en verano, pero así debe estar el adulto mayor, el abuelo agobiado, o una madre con sus niños, el estudiante, todos de cualquier edad han estado agobiados y con temores, y esas cosas se quedan en tu cabeza, quién sabe por cuánto tiempo, o toda la vida. ¿Cómo lo has visto? Así contándonos, mira, no, viví esta situación y esto ha sido fuerte, y también para ti, me imagino, porque también eres humana. Poder ver a tu alrededor, es que los médicos son humanos y están viendo en primera mano tremenda situación. Es muy fuerte. Sí, es como vos decís. Mira, la primera imagen que yo tengo fue, teníamos como personal de salud que podíamos circular por las calles, pero si tenías un permiso, ¿no? Como cuando hay un estado de guerra. Entonces un amigo mío me pidió que fuera a atender a su madre a su domicilio, porque era ñosa. Y la primera imagen que tengo, que fue impactante, salí a las 11 de la mañana con mi auto y no había nadie en la calle. Parecía que habían tirado una bomba atómica y no había ningún habitante en Buenos Aires. Esa imagen jamás, esa es la Marisa humana, esa imagen fue terrible, y esa imagen se repitió durante muchos meses, porque solamente de pronto veías a una mujer paseando a su perro una cuadra o 50 metros y volviendo. O sea que no se veía gente en las calles durante muchos meses, solamente personal de salud o personal policial, y eso era muy fuerte, porque era distópico totalmente. Vos salías a la ciudad y no había nadie, y vos decías, ¿dónde están todos? Eso era muy fuerte. Y después, obviamente que la situación, un poco lo mencioné, de salud psíquica, es un daño que estamos ahora, médicos y compañeros míos, psiquiatras y psicoanalistas, recién ahora o hace unos meses atrás, tratando de reparar y de restaurar. Pero las situaciones son muy fuertes. Esto que mencioné, que tengo una paciente de 10 años que no quiere salir a la calle porque tiene miedo a contagiarse. Y sabemos todos que atrás está la muerte, porque en realidad estamos hablando de la muerte siempre, o el miedo a la muerte. Bueno, estamos tratando de dar nuestro corazón para que estas situaciones se equilibren, se armonicen, ¿no? Muy bien, pues... No, Luisa, lo siento, tenemos que marcharnos ya. Estamos a 47 minutos fuera de tiempo. Discúlpame. Marisa Laguna, muchísimas gracias, doctora, por habernos dedicado estos sabios momentos. Muchas gracias. Gracias. Muchas profundo gracias, agradecimiento. Muchas gracias. Marisa. Gracias, Marisa. Colombia, España y Argentina son pueblos hermanos. En estos momentos toda la tierra es una. Efectivamente. Totalmente, Marisa. Totalmente, Marisa. Muchas gracias. Que sea así. Fuerza. Compañeros. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. A ti siempre. Compañeros, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Cuidad muchísimo. Sí, compañeros. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta otro momento. Hasta pronto, muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Gracias.